Apreciados estudiantes, dando refuerzo al tema del deporte como espacio para la lucha contra la discriminación, me gustaría compartir con ustedes esta información. Hablando de la desigualdad social, el historiador Jorge Caguana afirmó que durante la década de 1870, con Manuel Pardo ya como presidente y la primera generación de civilistas centraron su mirada sobre todo sobre la educación pública. Quiero recordarles que por entonces habían muy poquitas instituciones educativas privadas y muchas públicas, pero estas públicas no tenían políticas, digamos, de igualdad, ¿no? Habían podido integrarse en estas políticas o en estos centros educativos públicos personas de diferentes razas, la comunidad asiática, por ejemplo, probablemente quienes venían de las zonas altoandinas, evidentemente la clase que tenía poder económico, pero casi nunca, en un porcentaje de 2 o 1% tal vez, la población afroperuana. Como un elemento necesario en la construcción del ciudadano útil para el desarrollo económico del país. Esto es lo que habían visto precisamente en el gobierno de Manuel Pardo. Pero sin embargo, la catástrofe económica y la guerra del Pacífico impidieron que se logre y que por supuesto se avance con el tema de las políticas de educación pública. Sin embargo, a principios del siglo XX, esta misma generación civilista que gobernaría durante la República Aristocrática vio que la educación pública podría servir como una herramienta. La población indígena es de alguna manera quien en ese entonces, junto a la población afroperuana, había tenido muchas dificultades porque se consideraba mucho por entonces la época de los gamonales. Los afroperuanos en mayor medida fueron excluidos de aquella política, de aquellas políticas educativas que alentaban la práctica deportiva en el interior de los centros educativos. Ellos simbolizaron la carencia académica dándole importancia al aspecto recreativo. No olviden que la población afroperuana no estaba incluida en las actividades de la población aristocrática, ¿no? Básicamente para ellos estaba relegado el deporte, pero como recreación y no en espacios determinados para realizar deporte, sino por el contrario, relegados a los potreros, relegados a las fábricas, relegados eh, a las haciendas, ¿no? Y a los callejones donde ellos vivían. Estos deportistas fueron talentosos, futbolistas y boxeadores, los que sin embargo no obtuvieron títulos en el ámbito internacional debido a la exclusión. ¿Por qué no accedieron a la educación? En el Perú los deportistas fueron de diversas procedencias, blancos y mestizos incluidos en el sistema educativo. Interiorizaron el discurso de que la disciplina era fundamental para obtener triunfos en el deporte. Es por eso que analizábamos en clase que, digamos que los deportistas no habían tenido muchas posibilidades porque no estudiaron. Hay dos casos súper importantes, ¿no? En el deporte, hablando de los futbolistas y de los boxeadores. La representación más importante por aquellos años es de Alejandro Villanueva, quien tiene el nombre, el Estadio Alianza Lima, ¿no? Ha sido excepcional, un futbolista que le decían malabarista, tenía una capacidad increíble del dominio de balón con los pies. Él murió a los 35 años. Otro caso sobresaliente era el Bombón Coronado, un boxeador impecable, ¿no? Le decían bombón porque cada golpe era un bombón, no necesariamente por cómo se veía, no por el color de su piel. Y él murió a los 31 años. Digamos que hay una conexión en estos casos. Y era de que como no accedieron a la educación, pues ellos no pudieron desarrollarse personalmente, no pudieron desarrollarse en un aspecto global, no lo pudieron hacer. En el Perú los deportistas fueron de muchas procedencias, blancos, mestizos, pero sin duda quien destacó mucho eran quienes en ese entonces pertenecían a la comunidad afroperuana, ¿no? Tenemos dentro de los futbolistas que los primeros surgieron de dos tipos de equipos, los que aparecieron en las fábricas y gozaban el apoyo del patrón,
Ellos le dominaban fulbo, ¿no? Jugaban en el potrero, en el callejón. Como dice el cuadro, Alejandro Villanueva fue muy destacado entre los boxeadores. Como el fútbol llegó a Lima desde el Callao, se disputaban los corralones y en las pampas. Fue un mundo duro para los afroperuanos. Debieron convertirse en profesionales, pero lo gastaban todo, no tenían formación económica, no sabían leer. Alex Relly era su representante junto con Bombón Coronado. En los atletas habíamos visto que Zoila Garcés había sido muy destacada, ¿no? Los negros por su estructura física, talla y peso, masa muscular, sobresalen siempre en estos deportes como el fútbol, el atletismo, el boxeo. Pero por entonces el atletismo siempre visto de forma amateur. Y dentro de las voleibolistas, Lucha Fuentes ha sido siempre una reconocida y talentosísima voleibolista, ¿no? Que junto a Cecilia Tait, la zurda de la selección de aquellos años entre el 85 y el 90, que obtuvieron las chicas de la selección peruana de voleibol, obtuvieron el subcampeonato en las Olimpiadas de Seúl 88, también destacan. Es muy importante que consideremos todos estos aspectos y comprendamos cuáles han sido estas dificultades por las que han pasado la comunidad afroperuana por aquel entonces.